desde la perspectiva de salud pública, que es desde la cual voy a dar respuesta a la citación, porque tiene todo que ver con el tema de equidad en nuestro país. Quisiera agradecer a los senadores citantes el cuestionario en salud, 15 preguntas que tienen una secuencia lógica que me permite, con la autorización de los citantes, responderlas de cara a este debate en 6 grandes componentes, y voy a pasar rápidamente por ellos, siendo el primero, me parece fundamental hacer una muy breve referencia a cómo este tema tan importante como el consumo de sustancias psicoactivas se encuadra o se enmarca dentro de un marco más general, que es el de la salud mental de los colombianos. Y la única referencia que quiero hacer en este momento, en este primer punto del marco, es que Colombia tiene un reto muy importante en materia de salud mental, y quiero dejar solo 3 de los principales elementos en ese reto, porque el cuarto es precisamente el consumo de sustancias psicoactivas. Pero los otros 3 son el problema de la depresión, que puede ser hoy por hoy una de las primeras causas de carga de la enfermedad en nuestra población, con muchas caras y con muchas consecuencias. Segundo, el tema de la violencia, particularmente contra la mujer y contra la niñez. Y tercero, el tema del suicidio, sobre todo en personas entre los 15 y los 30 años de edad. Quiero enmarcar este cuarto tema, senadores, como uno de los 4 retos de salud mental, entre los muchos retos de la salud de los colombianos, y me parecía importante empezar así. Quisiera, en segundo lugar, hablar de dónde estamos, reconociendo que llevamos 2 semanas en el gobierno. Y voy a hacer solo un resumen de las muchas estadísticas que han dado los citantes y que la ministra de Justicia, la doctora Gloria, también dio. Voy a hacer solo la síntesis. Nosotros, en consumo de alcohol, mantenemos una prevalencia alta en la población general, a pesar que la prevalencia o la incidencia en personas más jóvenes se ha detenido o se ha reducido un poco. No obstante, de nuevo, el consumo de alcohol es un tema de gran relevancia. En tabaco vemos una reducción, que es lo que queremos ver desde el punto de vista de salud, pero hay 3 alarmas fundamentales, y son el incremento en el consumo de la marihuana, el incremento en el consumo de la cocaína y el incremento en general en el consumo en la población general de las sustancias psicoactivas. Tenemos la capacidad, a pesar de que este será un punto para reforzar hacia el final, de entender algunas de estas dinámicas en los últimos periodos del país, en regiones y, muy importante, en grupos poblacionales con particular riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas y para los efectos nocivos de estas. Y digo que esto es valioso porque nos puede permitir hacia adelante focalizar de mejor manera los esfuerzos en un tema, se los digo como saludista, que es en esencia complejo, tremendamente complejo y costosa, como se señaló aquí. Y tal vez el último mensaje a resaltar en dónde estamos es que en esa focalización a mí me llama la atención el incremento que se ha dado en este consumo de sustancias psicoactivas en mujeres escolares y universitarias. Me parece que es una caracterización importante para tener en cuenta hacia adelante. Siguiendo con la secuencia de las preguntas de los senadores citantes, quisiera pasar al tercer bloque de mi intervención, y es ¿qué es lo que se ha hecho en el país frente a esta situación? Colombia cuenta con una política nacional contra el consumo de sustancias psicoactivas. Los objetivos de esta política
son los correctos. Queremos bajar la incidencia y la prevalencia a través de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mitigar el impacto negativo que esto trae sobre individuos, familias, comunidades y sobre la sociedad, y por supuesto dar una respuesta integral. No hay discusión ahí. Las acciones que esta política ha trazado tienen que ver con el fortalecimiento institucional, tiene que ver con la intervención en entornos para volverlos más resilientes, más saludables y por lo tanto más protectores, tiene que ver con la prevención en grupos de riesgos particulares y tiene que ver también con el tratamiento y con la rehabilitación integral. Eso es lo que encontramos. Quiero pasar, en cuarto lugar, a, de manera muy sucinta, compartir con ustedes desde el Ministerio lo que se ha logrado en el desarrollo de esa política. Y hay dos evaluaciones que desafortunadamente miran más procesos que resultados e impacto. Están más en el iniciar acciones que en el obtener resultados. Y de destacar está que es un proceso de una política de salud integral en este tema que ha logrado de alguna manera involucrar a los prestadores con un tema de habilitación de IPS, particularmente para el tratamiento de la farmacodependencia y la drogadicción, impulsando los centros de atención a la drogadicción en su momento y incluyendo en el plan de beneficios de la salud temas de acceso a servicios y temas de rehabilitación a los mismos. Y eso está bien desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de esos esfuerzos de cara a esta situación inicial de la cual partimos? Y quisiera ahí pasar al quinto tema, y es el de algunos trazadores. En los trazadores del impacto de la política de salud pública para el consumo de sustancias psicoactivas se han desarrollado planes territoriales para combatir este riesgo y su desarrollo y su impacto es tremendamente heterogéneo. Hay un trazador que se ha comportado de manera positiva y me parece importante reconocerlo para construir sobre él, porque hace parte de lo que queremos lograr en salud pública, y es que se ha aumentado la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Pasó de 13 años a 15.5 años. Ese es un incremento importante. Y en la medida en que podamos demorar y obviamente reducir el porcentaje de jóvenes que entran en contacto con las sustancias psicoactivas, el pronóstico, tanto de ellos como de nosotros como sociedad, va a ser mejor. Demorar esa edad de inicio tiene mucha importancia en nuestro esfuerzo. Sin embargo, no sabemos qué ha pasado con el involucramiento parental, que es de esas acciones de promoción tremendamente importantes para evitar el inicio en el consumo y la recaída en el mismo. Y tenemos que entender mucho mejor qué está pasando con ese trazador. Nos pasa lo mismo con el compromiso que teníamos como país de reducir la pérdida de años de vida saludable en nuestros ciudadanos por el consumo de sustancias psicoactivas. No sabemos hoy qué está pasando con lo que llamamos avisas o de nuevo el goce de años de vida saludable que se ve afectado acá. Pero hay dos temas en los trazadores que han empeorado y que los recibimos en una tendencia de caída y que nos obligan a revisar cómo intervenir para recoger esa tendencia y volverla saludable. El primero, de nuevo, tiene que ver con esa prevalencia del consumo de marihuana en escolares en el último año. Ese ha aumentado de manera importante y supera de lejos la meta de 5.5% que nos habíamos trazado de lograr. Estamos en general para esos escolares más cercanos al 9% que al 5%. Y el segundo trazador donde también nos está yendo mal tiene que ver con la prevalencia del consumo perjudicial de alcohol y de consumo de sustancias de alto riesgo psicoactivas
donde también en la población general este indicador se ve mal, y si lo desagregamos por regiones, vamos a encontrar regiones y grupos poblacionales donde es aún peor y se vuelve en una carga importante para el bienestar de nuestra población. Estos trazadores son una señal de alerta en salud pública y nos exigen pasar al sexto punto, que tiene que ver con una mirada hacia adelante. Quiero hacer una referencia muy breve en lo que he podido revisar con el Ministerio. El tema de los costos, senador Benedetti, al que usted hizo referencia, senadora Paloma, a la que usted hizo referencia, el tema de los costos directos sobre los servicios de salud e indirectos sobre esas familias, sobre esas comunidades y sobre la sociedad, no lo tenemos. Yo sospecho, y se lo digo por mi ejercicio en la prestación de servicios, que es muy alto, que es un tema que nos tiene que mover a todos, porque se agrega a un sector salud que está con múltiples tensiones y dificultades, como ustedes todos conocen. Quisiera terminar, después de haber procurado enmarcar esto en una política de equidad del gobierno del presidente Duque, que está dentro del marco de los retos de salud mental de los colombianos, habiendo resumido dónde estamos como población, habiendo planteado el ejercicio de política nacional que hemos tratado de desarrollar, habiendo mirado los resultados y sobre todo el impacto en trazadores y habiendo resaltado las alertas que enfrentamos hoy, quisiera simplemente rematar con una mirada hacia adelante, honorables senadores. Lo primero, y ha sido instrucción del presidente Duque, es vamos a trabajar de manera integral y coordinada en una política de salud pública contra el consumo de las sustancias psicoactivas, que tiene que ser intersectorial, que tiene que estar en la localidad y en el territorio, que tiene que tratar estos distintos espacios donde podemos promocionar factores de resistencia, prevenir factores de riesgo, entrar a mitigar el daño que genera las sustancias psicoactivas y acompañar de la mejor manera desde el sector salud este problema. Lo segundo tiene que ver con este marco de salud mental. No vi una referencia sobre eso y es bien interesante. En el estudio más reciente del consumo de sustancias psicoactivas aparece lo que se llama la patología dual. Un porcentaje importante, senadores, de los muchachos y muchachas que caen en el consumo de sustancias psicoactivas pueden tener factores también de base de enfermedad mental. Y es muy importante que quienes estamos en el sector miremos esos factores más comprensivos de riesgo en salud mental para intervenir de nuevo preventivamente y evitar que se vuelvan parte de estas estadísticas a las que hemos hecho referencia. El tercer tema tiene que ver con los recursos que disponemos para hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad en este campo. Sí hay recursos, y yo voy a hacer referencia solo a dos bolsas de recursos que el gobierno tiene interés de mirar en detalle. La primera tiene que ver con los recursos de la UPC, que van todos los meses para promoción y prevención de la salud. Ahí hay unos recursos importantes. Debemos entender cómo es su aplicación en general y por supuesto en este campo, y ver si logramos asegurar la efectividad en la aplicación de esos recursos de promoción y prevención que hacen parte de la cápita de aseguramiento de los colombianos. La segunda bolsa tiene que ver con los recursos que hay a nivel territorial y local para intervenciones colectivas de salud pública. Esos recursos son importantes. Yo llevo 15 días en esta responsabilidad que me honra, y en esos 15 días con el presidente Duque he estado físicamente en 6 hospitales públicos y cercano a otros 4 en el detalle de su situación. Y en la conversación con gobernadores y alcaldes
hemos encontrado que no hay una ejecución de esos recursos de intervenciones colectivas conexa a la responsabilidad del hospital público o de la red prestacional. En sitios donde el hospital público es el único prestador, es el único oferente de servicios, encontramos o no ejecución de recursos o una ejecución descoordinada de los mismos. Esos recursos de promoción y prevención, de nuevo, los de UPC y de nuevo, los de entes territoriales y locales, debemos mirarlos con detalle. Cuarto tema, sumado a la política integral, al tema de salud mental y a los recursos de promoción y prevención, tiene que ver con la habilitación de las IPS en el campo de salud mental y con su acreditación en estándares superiores de la calidad. Vayan por cualquier ciudad grande en las que ustedes están, o las intermedias, de donde muchos de ustedes son los líderes, o a las zonas rurales de este país, que tanto le interesa al Senado, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Una familia colombiana que tiene un ser querido con un episodio agudo de salud mental, con una crisis psicótica, con una explosión de esquizofrenia, con un problema, senadora Valencia o senador Benedetti, agudo de consumo de sustancias psicoactivas, enfrenta un muy doloroso camino para que lo puedan atender. Su atención se dificulta. Y yo tengo el reto con el Ministerio de revisar las condiciones de habilitación de las IPS para que realmente sean condiciones al servicio de la seguridad y la facilidad de ese paciente y su familia, y no las volvamos un obstáculo que desanima a los hospitales públicos y privados de invertir en camas de salud mental, de hacer esfuerzos en servicios ambulatorios de salud mental en general. De nuevo, todos los días una inmensa tragedia para poder ubicar a un colombiano o a una colombiana con un episodio agudo de salud mental, qué decir con una condición crónica de salud mental. Lo quinto, y la doctora Gloria María, ministra de Justicia, hizo referencia a ello, pero desde Salud Pública también lo vemos, doctora Gloria, es que tenemos que ser más rigurosos y más persistentes en la evaluación de esta política integral de salud mental. Debemos tener encuestas regulares y periódicas que nos permitan comparar, senadores, ciclos más largos de tendencias, con mejor desagregación del dato, con mayor capacidad de focalizar las intervenciones de salud pública, así como lo tenemos en salud nutricional, así como lo tenemos en otros condicionantes de salud. Debemos regularizar la recolección de información que responda a estas preguntas de costo, de impacto, de dinamismo en las tendencias. Y por último, y como lo dijo la ministra de Justicia, desde la salud pública, la intervención para darle más y mejor salud a nuestra población en este tema de la salud mental y en particular del consumo de sustancias psicoactivas solo va a ser exitosa si tiene buena coordinación del más alto nivel que permita que todos los esfuerzos de las distintas entidades del gobierno nacional y de los territorios y de las localidades confluyan en un mismo propósito. Muchas gracias.